Capítulo 26. Hualien tonteando. La oscuridad cae en el pozo de los pecadores, parte 3. La historia se estaba volviendo más compleja y enrevesada, pensó Xie Lian, y preguntó: General, ¿por qué la sacerdotisa de Banyue abrió las puertas de la fortaleza al enemigo? En lugar de responder, Ke Mo dijo: Mataste a mis hermanos, no responderé tus preguntas, pelearé contigo en su lugar. Yo los maté. Él no hizo nada, dijo Stan Lang. Puedes responder a sus preguntas y pelear conmigo. Bueno, esa era una lógica irrefutable, pensó Xie Lian. Ke Mo gritó enojado. Ambos están tomando órdenes de esa perra, no hay diferencia. Xie Lian dijo de inmediato: General Ke Mo, creo que ha confundido algo. Hemos viajado por el desierto de Gobi para deshacernos de la sacerdotisa de Banyue. ¿Cómo podemos ser sus subordinados? Al escuchar que Xie Lian estaba allí para destruir a la sacerdotisa, Ke Mo se quedó en silencio. Luego preguntó: Si no le estabas ayudando, ¿por qué mataste a mis hermanos? Solo ella haría tal cosa. Xie Lian explicó lógicamente: ¿No es porque nos arrojaste al pozo y tuvimos que defendernos? Ke Mo gritó enojado. Tonterías, no les tiré a ninguno de ustedes, incluso te detuve, todos saltaron por sí mismos. Ahora Xie Lian realmente no sabía cómo continuar la conversación. Realmente había pensado en lo que sucedió. Entonces dijo: incluso si nos arrojaron, habría otros que serían arrojados, así que no había forma de que pudiéramos sentarnos y ver cómo sucedía todo. Estás comiendo gente, por el amor de Dios. Solo mencionarlo pareció hacer que Ke Mo hirviera de odio. Comer humanos fue culpa todo de esa perra. Parecía que este odio era profundo. Xie Lian dijo: General, ahora estamos atrapados en el fondo de este pozo. Deja de maldecir y pensemos en una salida. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de la sacerdotisa principal de Banyue? Ke Mo dijo con frialdad: Ustedes dos son astutos e injustos, peleando conmigo 2 contra 1. No puedo ganar, pero no responderé más de sus preguntas. Xie Lian se sintió un poco exasperado y se frotó la frente. Solo te golpeé una vez, solo una vez. No le importaba que lo llamaran astuto o injusto. Si la situación lo requería, no importaba un 2 contra 1. Podría traer 100 para vencer a uno. ¿A quién le importaba? Pero antes, San Lang obviamente tenía la ventaja incluso mientras lo cargaba, y le dijo a Xie Lian que no peleara. Ke Mo parecía pensar que podría haber ganado si hubieran sido solo él y San Lang, y Xie Lian se sintió mal por él. Sin embargo, San Lang no se sentía mal en absoluto, y felizmente dijo: Sí, soy yo quien te golpeó. ¿Algún problema? Aún tratando de actuar con dureza, Ke Mo dijo: Peleando juntos, ahora hablando conmigo. Demasiado astuto, no responderé nada. Ke Mo fue increíblemente poco cooperativo, pero Xie Lian no estaba preocupado. Ke Mo parecía ser del tipo que se podía hacer fácilmente para derramar sus palabras. No era un problema. San Lang, por otro lado, no tenía la misma paciencia y perezosamente dijo: Será mejor que respondas sus preguntas por el bien de tus hermanos, Ya los mataste. dijo Ke Mo. No creas que puedes usarlos para amenazarme. Están muertos, pero sus cadáveres todavía están alrededor, respondió San Lang. Ke Mo se alarmó. ¿Qué vas a hacer? San Lang sonrió. Eso depende de lo que quisieras hacer. Solo por su voz, Xie Lian podía imaginar a San Lang levantando la mirada. ¿Quieres que sus próximas vidas sean fortuitas o renazcan como un charco de sangre? Ke Mo se detuvo, pero pronto entendió lo que San Lang quería decir y explotó.
Tú. La gente de Banjoe se tomaba la muerte y los funerales muy en serio. Creían que la forma de morir era como renacerían. Por ejemplo, si al fallecido le faltaba un brazo, volverían a nacer siendo discapacitados. Si los cadáveres en este pozo fueran destruidos, ¿cómo serían sus renacimientos? Por su actitud y sus acciones quedó claro que el general Kemo era un banjoense de pura raza y apreciaría esas creencias en su corazón. Usar sus atesorados hermanos para amenazarlo no fue una mala idea. Como era de esperar, al otro lado del pozo oscuro, Kemo contuvo la respiración con rabia, pero finalmente se dio impotente. No toques los cuerpos de mis hermanos. Eran buenos soldados valientes. Ya fue una tragedia estar atrapado en el pozo durante tantos años. No sé si ser asesinado por ti es una bendición o no, pero no haré que destruyan sus cadáveres. Hizo una pausa y preguntó. ¿De verdad estás aquí para matar a esa perra? Xielian respondió calurosamente. No mentirás, cuanto más sepamos, más posibilidades tendremos de ganar. No se sabe mucho sobre la sacerdotisa principal de Banjoe. No tenemos idea de cómo luchar contra ella, pero has trabajado con ella antes en el pasado. Tal vez puedas aclarar algunas cosas para nosotros. Tal vez fue debido a que compartían el mismo enemigo, la sacerdotisa principal de Banjoe, que se desarrolló una especie de vínculo, o tal vez en un abismo ineludible sobre los cadáveres de sus soldados, que Mo se desanimó, pero sea lo que sea, el general cesó la voluntad de atacarlos. ¿No sabes por qué abrió las puertas? Porque ella está en contra de nosotros. Ella nos odia. Odia el reino de Banjoe. Xielian preguntó, ¿cómo hizo la sacerdotisa principal de Banjoe? Esa bruja malvada. Corrigió Kemo. Parecía que ya no deseaba reconocer a la chica vestida de negro como la sacerdotisa principal. Muy bien, la bruja malvada, dijo Xielian. ¿Qué quieres decir con que te odia? ¿Cómo se convirtió en la sacerdotisa principal? Leyendo entre líneas de maldiciones interminables, Xielian finalmente entendió la historia general contada por Kemo. La sacerdotisa jefe de Banjoe nació de una mujer banjoense y un hombre de las llanuras centrales, viviendo en la frontera con un odio y escaramuzas interminables. Las cosas eran difíciles y el hombre de las llanuras centrales finalmente tuvo suficiente y se mudó de la frontera a las llanuras centrales. Aunque fue un divorcio amistoso, la mujer banjoense pronto falleció de angustia. Dejaron a una niña de 6 a 7 años, sin guardianes. La niña deambulaba por las calles, hambrienta y desesperada. La pareja había recibido hombros fríos en todas partes cuando estaban cerca, y ahora su hija también recibió desprecio donde quiera que fuera. La gente de Banjoe era alta y musculosa, y solo veía belleza en fuerza y vivacidad. Pero esta niña nació de sangre mezclada y parecía pequeña y escuálida entre los niños de Banjoe. Ella creció siendo tímida y se volvió cada vez más huraña. Los niños de Banjoe no jugarían con ella, pero algunos niños de las llanuras centrales le prestaron atención. Cuando esta niña tenía 12 años, estalló una batalla entre los dos ejércitos y después de esta pelea, ella desapareció. No tenía amigos ni familiares en Banjoe, por lo que nadie se dio cuenta o no le importó cuando desapareció. La próxima vez que apareció fue una historia diferente. Resultaba que, en los pocos años que se fue, caminó miles de millas y cruzó el desierto de Gobi hacia las llanuras centrales. Nadie sabía qué tipo de encuentros había tenido, pero regresó después de haber aprendido magia negra y podía controlar a las criaturas venenosas más temidas por los banjoenses, las serpientes cola de escorpión. A su regreso, además de estar impresionados, muchos también tenían miedo. Eso fue porque la personalidad de la niña nunca cambió, todavía era sombría y antisocial. También hubo muchos que la acosaron en el pasado. Si ella entrara al palacio y se convirtiera en un oficial de alto rango, ¿no algún día buscaría venganza contra ellos? Por lo tanto, la denunciaron ante la monarquía como una malvada manipuladora de las serpientes cola de escorpión que traerían la desgracia y la caída del reino.
En ese momento, Kemo ya era un guerrero distinguido y feroz. Después de haber trabajado con ella varias veces, Kemo la encontró agradable, capaz, estable y respetuosa de la ley, sin ninguna intención maliciosa de dañar al reino. Él se convirtió en su garante y la ayudó a rechazar los rumores. Además, el propio Kemo creció intimidado y pudo entender su lucha, por lo que naturalmente le prestó más atención. Cuanta más atención prestó, más se dio cuenta de lo poderosa que era esta chica, y así la apoyó todo el camino, ayudándola a alcanzar el puesto de sacerdotisa, convirtiéndose en lo que más tarde se registró como el seguidor más leal de la sacerdotisa de Banjoe. Pero ¿quién hubiera sabido que la sacerdotisa principal tenía un rencor profundo en su corazón y era experta en disfrazar sus verdaderas intenciones? Odiaba el reino de Banjoe hasta la médula, y solo aprendió magia negra para vengarse del país, y la forma en que lo hizo fue abrir las puertas de la fortaleza en medio de la batalla más grande. Kemo, que estaba luchando duro contra los enemigos, se volvió loco de ira cuando escuchó que la sacerdotisa principal había abierto las puertas. No importa lo duro que fuera, uno no podía ganar solo contra tantos, pero si estaba destinado a morir en el campo de batalla, la derribaría con él. Entonces dirigió una pequeña tropa de soldados y corrió hacia la torre de la fortaleza. Detuvo a la sacerdotisa principal, la arrastró al pozo del pecador y la colgó de cabeza. Después de que las tropas enemigas pasaron, el reino de Banjoe se convirtió en un reino de la muerte. La sacerdotisa principal y el general que murieron en esta batalla también quedaron atrapados dentro, transformándose en amenazas. Ninguno de los dos podía abandonar las ruinas, pero ambos se odiaban mutuamente. Kemo y sus soldados siempre fueron maldecidos para perseguir a la sacerdotisa principal, y cada vez que la capturaban, la colgaban muerta sobre el pozo del pecador una vez más. Ella, a su vez, dibujó una matriz espiritual alrededor de los perímetros del pozo, haciéndola ineludible, y arrojaría a los soldados. Los soldados, por su parte, cargados de rencor, solo podían comer carne fresca para aliviar su odio. De lo contrario, aullarían las noches sin descanso ni apaciguamiento. Al ver a sus soldados, una vez valientes, transformados así, el corazón de Kemo estaba lleno de agonía. Lo bueno es que las serpientes cola de escorpión de la sacerdotisa principal eran agresivas y solían abandonar las ruinas para cazar. Las caravanas heridas por las serpientes cola de escorpión entrarían en la fortaleza caída en busca de la hierba de la luna, y serían capturadas por Kemo y arrojadas al foso de los pecadores, para así aliviar a sus soldados atrapados. Xie Lian quedó embelesado por la historia mientras continuaba, y solo cuando Kemo se detuvo por un largo rato, se acercó y preguntó: ¿El campo de helechos de hierba de la luna en los terrenos del palacio fue cultivado por ti? ¿Esa cara de barro fue enterrada por ti? Así es. Respondió Kemo. Ese hombre enterrado en el barro era un ladrón que quería robar los tesoros reales, pero nuestro reino fue limpiado hace más de 200 años, por lo que se convirtió en fertilizante. Al escuchar esto, Xie Lian se quedó en silencio. Pensó que Kemo estaba mintiendo, o al menos que Kemo estaba ocultando algo. Esta banda de soldados de Banjoe tuvo la conciencia de cultivar las hierbas de la luna, incluso hasta el punto de usar humanos vivos como fertilizantes, lo que significaba que incluso si ya no eran humanos, su miedo por las serpientes de escorpión no disminuía. Por lo tanto, este miedo debe ser más fuerte cuando todavía estaban vivos. Sin embargo, si la sacerdotisa principal podía controlar a sus serpientes cola de escorpión más temidas, ¿cómo podría ser arrastrada tan fácilmente desde la torre para colgarla sobre el pozo del pecador? Según Kemo, en los últimos 200 años había capturado a la sacerdotisa principal una y otra vez, y la había colgado muerta repetidamente. Las serpientes que dejarían la fortaleza para cazar también fueron de interés. ¿Un accidente? ¿Hubo realmente accidentes tan convenientes? ¿O fueron despedidos intencionalmente por la sacerdotisa principal? Si ese es el caso, ¿no sería ayudar a Kemo a atrapar humanos vivos para alimentar a sus soldados?
Eso no podía describirse como un odio mutuo. La matriz alrededor del pozo del pecador fue dibujada por la sacerdotisa. Si ella pudiera activarlo, también podría desactivarlo. Es decir, incluso si fuera a endulzar a los soldados en el pozo, también podría dejarlos salir. Pero entonces, ¿por qué lucharían implacablemente entre ellos, fingiendo ser enemigos? Y en todo este desastre también estaba la misteriosa dama de blanco y su compañera. Después de pensarlo mucho, Xie Lian decidió hacer más preguntas y averiguar cuanto pudiera de las palabras de Kemo. General Kemo. Cuando entramos por primera vez en la fortaleza, vimos a dos damas, una de blanco y otra de negro. Shh. San Lang susurró y lo detuvo. Xie Lian no sabía lo que estaba pasando, pero cerró la boca de inmediato. Una extraña corazonada lo hizo mirar hacia arriba. Era el mismo cielo azul marino enmarcado con una luna creciente, pero, al lado de la luna, vio a una persona. Una pequeña silueta vestida de negro se asomaba por el borde y miraba hacia abajo. Después de mirarlos por un momento, la pequeña forma repentinamente se hizo más grande. Había saltado. Cuando cayó la figura, Xie Lian pudo ver claramente que estaba demacrada, con el pelo largo y suelto. Era la sacerdotisa principal que colgaba del poste.